Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y en esta ocasión es un gusto para su servidora poder disertar nuestra cuarta y última cápsula informativa en donde abordaremos el derecho procesal civil romano. Y cuando hablamos de la protección de los derechos que consagraba en este sentido el derecho procesal civil romano, vemos que la acción los periodos históricos del procedimiento romano y todos aquellos orígenes del derecho romano se abocaban propiamente a la protección de los derechos del individuo que se producían dentro del ámbito del grupo familiar por ejercicio de la potestas, es decir, del pater familia. Este como jefe supremo de la familia cuando el conflicto acaecía entre personas integrantes de la misma familia. Sin embargo, cuando existían disputas y lesiones de derechos entre los individuos de diferentes grupos familiares, la venganza privada era la forma habitual de poder resolverlos. Entonces, esto traía como consecuencia de la venganza privada un mayor interés por parte de la organización de la civitatis de controlar estas actuaciones entre los grupos familiares y los gentilicios, los cuales propiciaron la aparición. Dentro del primer siglo de la República y dentro de la ley de las 12 tablas, existe lo que se le conoce como un instrumento procesal, que era propiamente la actio. La actio era el instrumento jurídico procesal ejercitado por la persona que quiera hacer valer su derecho ante un tribunal que se encontrara legalmente constituido. De esta manera, en base al tipo de acción que pudiera ejercitarse, se desarrollarían diferentes tipos de procedimientos. Por un lado, eran los que se denominaban los declarativos y por otro los ejecutivos. Cuando se hace referencia a los declarativos, estos eran con la finalidad de que el proceso sirviera para reconocer el reconocimiento formal de un derecho. Y cuando se hablaban de los ejecutivos, eran para aquellos procesos que persiguieran la ejecución o el cumplimiento material de un derecho que ya hubiese sido reconocido, ya sea por la ley o bien por una sentencia previa de un juicio declarativo que en su momento lo hubiese reconocido. Por tanto, vemos pues que en un principio el número de acciones fueron escasas, pero progresistas, ya que iban aumentando, desarrollándose lo que en un momento se conocía como el ordo iudiciorum privatorum. En primer lugar, con el procedimiento de las leyes acciones y posteriormente con el procedimiento llamado per formula, consiguiendo pues en definitiva eliminar la antigua tradición de la venganza privada como forma de protección de los derechos individuales. De esta manera vemos que a partir de la legislación decemviral se inicia con la historia de las instituciones jurídicas dentro del derecho romano y por tanto se reconoce el procedimiento civil romano. Este era a todas luces distinto del procedimiento penal, ya que este tenía la finalidad de la persecución de los crimina, es decir, de aquellos comportamientos ilícitos que atentaban contra el orden público o también contra la estabilidad social y por tanto eran perseguidos de oficio por el poder público o también por la organización de los civitas. Dentro del ámbito del derecho privado, vemos que por procedimiento se entendía como la sucesión de actos jurídicos que se inician con el ejercicio de la acción y que conducen a la obtención de una sentencia. Así pues, los procedimientos objeto del estudio del derecho procesal civil eran aquellos que servían para la defensa de los derechos privados a través del ejercicio de una acción eminentemente civil, ¿verdad? Cuando lo que se perseguía es el cumplimiento de una obligación precedente de un acto lícito, como podría ser, por ejemplo, de un contrato, o en su defecto penal, cuando la finalidad era perseguir el resarcimiento de un daño, cuando era causado a una o a más personas por un acto ilícito o por un delicto. También se indica que quedaban fuera de esta exposición los procedimientos penales, como ya dijimos, aquellos que eran por actos ilícitos. También se indica que en el denominado jurisdicción criminal o penal y civil pertenecían a la persona del emperador actuando a través de los tribunales ordinarios. Cuando hablamos de los procedimientos civiles romanos, que eran propiamente objeto dentro del derecho procesal, se entendían que existían tres, que era el procedimiento de las acciones de ley, que era la legis actionis, en donde la vigencia se remontaba a los orígenes del proceso arcaico, pero que quedó por primera vez contemplado en la ley de las 12 tablas y estuvo en vigor durante todo el periodo republicano. Después se encuentra el procedimiento formulario, que era el por formula, que surgió en el siglo II antes de Cristo por la lex aebutia y coexistió en el procedimiento de las legis actionis. Ambos procedimientos constituyen el ordo iuris
jurisdictium privatorum, es decir, los juicios privados que, a pesar de las distintas diferencias entre ellos, decidían contener dos características comunes. Ambos procedimientos se desarrollaron en dos fases, una fase que era la fase in iure, que era ante el magistrado, que era experto en derecho, y una fase que se le conocía como el apud judicem, que era ante un juez o jueces, que eran ciudadanos no expertos en derecho. En ambos procedimientos las sentencias eran consideradas como inapelables. Y como tercer elemento, surgen a partir de Octavio en el año 17 a.C. dos leyes, que eran la Lex Iulia de Judicis Privatis y la Lex Iulia de Judicis Publicis. Cuando hablamos de la primera, que es la Ley Iulia de Judicis Privatis, era por la que queda abolido el procedimiento de las leyes acciones y se establece como único proceso el ordo judiciorum privatorum dentro del procedimiento per formula. Y cuando se habla de la Lex Iulia de Judicis Publicis, por la que se dictaban las normas sobre el procedimiento criminal. En esta reforma en la que se inicia con Octavio en el Principado, hace que aparezca en Roma y en las provincias la cognitio extraordinem, o también conocido como el procedimiento extraordinario, que contaba con fases diferenciadas respecto de los dos juicios del ordo judicium privatorum, que era este juicio se desarrollaba en una única fase ante un magistrado juez, llegaba a refundir en una misma jurisdicción los juicios privados y los públicos o penales, y las sentencias eran objeto de sucesivos recursos de apelación hasta poder llegar a conocerlos por el propio emperador, en donde la sentencia sí sería ya inapelable o también conocida como una sentencia firme. También es importante que conozcamos las características del procedimiento de la legis actionis. Se dice que era un procedimiento que pertenecía al ordo judiciorum privatorum y por tanto se desarrollaba en dos fases, que era la injure y la apud judicem. Cuando hablamos de la injure, era ante un magistrado, como ya dijimos, que era máster, experto en materia jurídica, que iniciaba y encauzaba el proceso hasta la siguiente fase. Y el apud judicem, que era ante un juez o el judex, que no era experto en derecho, ante el cual se practicaban las pruebas y se dictaba la sentencia condenando o no al demandado. Las sentencias eran inapelables. Y también se dice que era un proceso muy solemne y formalista en el que se predominan las declaraciones verbales y también las orales. Era regulado por el ius civili al que solo podían acudir ciudadanos romanos. Es importante también indicar que existían clases de acciones. Dentro de este procedimiento se dan 5 clases de acciones. Las 3 primeras son declarativas, es decir, dan lugar a juicios declarativos que persiguen el reconocimiento de un derecho mediante una sentencia, mientras que las 2 restantes son ejecutivas, es decir, dan lugar a juicios ejecutivos que persiguen el cumplimiento de un derecho anteriormente reconocido. Esas 5 acciones son la legis actio sacramentum, que es la acción de apuesta sacramental. También se conoce la legis actio per iudis arbitram postuletum, que es la acción de ley por petición de un juez o arbitrio, la legis actio per conditionem, que era la acción de ley por condición, la legis actio per manus inectionem, que era la acción por aprehensión corporal, la legis actio per pignoris capionem, que era la acción por toma de protesta. Estas y los demás instrumentos vamos a continuar analizándolos dentro de nuestras sesiones virtuales y como siempre, estimadas alumnas y alumnos, quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.